Hola, buenos días. Hoy nos encontramos una vez más en la serie de videos de todos los martes sobre política, sociedad y economía. Este es el sexto video que intitulé AMLO viajará a ver a Trump. Es importante, recuerden, pueden buscarme como Maestro JC Luna. Hoy se está hablando de que AMLO viajará a ver a Trump. Creo que podría ser también momento de que el avión presidencial saliera del hangar y se ocupara, dado que estamos en una pandemia y dado que se justificaría el cuidar a nuestro presidente. Sería muy importante que se tomara en cuenta. Pero hay que ver algunos elementos que llaman la atención. La primera de ellas es que Trump, increíblemente, es quien nos informa que AMLO pronto vendría a Estados Unidos. Es decir, no es la Cancillería mexicana, no es Marcelo Ebrard Casaubon, sino es Trump quien nos dice. Segundo, que verdaderamente el interesado en que vaya Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos es Trump. Estaría usando a AMLO para la foto y le serviría de apoyo a las elecciones. Llama mucho la atención este interés. Además, es increíble que si Trump quiere que vaya AMLO, pues recientemente se ha presentado a ver el muro y ha sacado esta información. Por lo tanto, continúa también con medidas radicales contra los migrantes y no solo los que van de tránsito, sino los que ya están viviendo allá. Entonces llama mucho la atención y también hay que tener en cuenta que el propio Andrés Manuel López Obrador pues estaría ante una circunstancia muy peculiar porque tendría efectos negativos, dado que en este momento están próximas las elecciones y John Biden no es presidente, sino es quien tiene los mejores resultados o los mejores posicionamientos para las próximas elecciones. Si cuenta con el favor del 50% y Trump solo con el 36%. Entonces, habría en este sentido una posición negativa para nuestro país. Además, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador siempre mencionó que cuando estuvo en campaña que él no permitiría lo que hacía Enrique Peña Nieto de quedarse callado, sino que él le respondería en todo momento a Trump. Y esto pues no ha sucedido así. También que si se va a dar un agradecimiento y esa es la razón de ir a Washington y agradecer por el apoyo recibido por COVID-19, bueno, pues entonces también se justificaría el sacar el avión del hangar presidencial para proteger a nuestro presidente y a todos quienes le acompañaran en esta comitiva, y más si es una comitiva de Estado, porque estaría o tendrían que ir representantes de las cámaras para tener vínculos con las cámaras de el otro país para que fuera recíproco esta visita. Sin embargo, bueno, la verdad es que llama la atención que si eso lo ese sentido y no el TECMEC como verdaderamente, pues hay que ver que si es por el apoyo, pues podría solventarse con una carta diplomática en agradecimiento o una videoconferencia con una amplia difusión en donde se les viera conversando a ambos de alguna manera muy cordial. Ahora, lo que llama la atención, y esto es lo que prende más, es que Marcelo Ebrard Casaubon, después de las declaraciones de Trump, señala que pronto se dará la agenda de AMLO para su viaje a Washington. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Además, eh, el propio Marcelo Ebrard tendría un posicionamiento bueno o malo dependiendo del resultado, dado que él quiere ser presidente. Y bueno, se posicionaría, si esto resultara bien, con Claudia Sheinbaum.
Entonces, tendría un punto a su favor sobre Claudia, estaría por encima de ella. Pero también llama la atención la otra parte, es decir, Trudeau. ¿Qué pasa con Trudeau? Y bueno, pues se ha abierto la comunicación y él ha dicho a través de su director de comunicación que no hay una visita programada. Entonces, si va a dejar solo a AMLO, pues entonces no sería lo más conveniente para el propio AMLO. Además, hay que aclarar que con referencia al TECMEC ya se tuvo la foto, ya se tomó la foto. Estuvo Enrique Peña Nieto, estuvo Donald Trump y estuvo Trudeau. Entonces, aquí eh, llama mucho la atención, ¿no? Y además, bueno, quien vino a poner un arroz más en esta discusión, en este mundo que se está viendo, es Bernardo Sepúlveda Amor, que él como embajador emérito, pues representa a la vieja escuela, pero señala algunos elementos de la diplomacia y que hay que tomar en cuenta. Y uno de ellos es que no sería del interés nacional esta visita de AMLO con Trump. Eh, no hay un fundamento político y además, si ganara Trump, de todos modos no sería muy favorable porque las elecciones en Estados Unidos apuntan a que el Congreso sería demócrata en mayoría y el Senado prácticamente estaría controlado por los demócratas y que son los que estarían apostando por John Biden. Entonces, no sería muy favorable. Y ya lo señalábamos, aquí están los tres personajes de los que hacía yo referencia, en donde Enrique Peña Nieto también eh, hizo venir a Trump y ahora AMLO sería su primer viaje fuera del país. Es decir, hay varios elementos que en la política serían muy interesantes considerar, pero bueno, hay que estar abiertos porque estamos en una cuarta transformación con un gobierno de izquierda, pero que debería de observar las tradiciones políticas. Entonces, y dentro de ellas es que señalo que si AMLO decide ir, bueno, pues debe tener mucho cuidado y agendar una reunión con John Biden porque este podría ganar las elecciones y aun cuando las perdiera, como lo señaló Bernardo Sepúlveda, el Congreso sería mayoría demócrata. Entonces hay que tener mucho cuidado y vamos a ver cómo le pasó a anteriores presidentes circunstancias similares. La otra es que Donald Trump esté presionando a nuestro presidente y que tenga que pagar por el favor que hizo en su momento cuando la reunión de los países exportadores de petróleo, la OPEP, se reunió y acordaron una disminución de la cual México, a través de su secretaria de Energía, no estuvo de acuerdo y él se ofreció a cubrir ese remanente y hoy está exigiendo ese pago o ese favor. Por el otro lado, llama la atención la tercera parte involucrada en esto, que ha permanecido muy callado y que pues ya su director de comunicación señaló que no hay una agenda que prevea. Y además no se justificaría. ¿Por qué? Porque seguimos en la pandemia, seguimos en COVID-19 y más aún que Estados Unidos y México son países que están creciendo exponencialmente en referencia a la pandemia del COVID-19. Entonces no se justificaría esa reunión, se estaría exponiendo ante ellos y todavía más a quienes le acompañaran en esta circunstancia o en este camino de la reunión. Hay que también tomar en cuenta algunas apreciaciones importantes que nos arrojan la historia. Y una de ellas es que llama mucho la atención que en su momento Bush padre invitó a Carlos Salinas de Gortari y viajó en 1992 a ver un partido de béisbol. Aquí podría ser algo interesante para Andrés Manuel López Obrador. Y aunque no necesariamente fuera un partido de béisbol, que es lo que a él más le gustaría. Además, también hay que ver que en octubre de 1992
92 volvió Carlos Salinas de Gortari junto con Brian Monroe a San Antonio, Texas, es decir, el primer ministro de Canadá, se reunieron para celebrar la conclusión del Tratado de Libre Comercio. Y ojo, fíjense bien aquí, eh, Bush pierde las elecciones y las gana Clinton. Y por lo tanto, al ganarlas, lo que primero hace es detener y revisar el Tratado de Libre Comercio. De algo que ya estaba acordado, se llevó todavía más de un año en negociaciones para que esto quedara hasta enero de 1994. Y que también recordemos que prácticamente se le vino encima al gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Es decir, estaba sucediendo dos circunstancias muy explosivas de diferente índole. Ahora bien, también hay que recordar, y esto ya es parte de la historia presente, en agosto del 2016, Enrique Peña Nieto invita a Trump y le dio trato de jefe de Estado cuando todavía no era presidente. Y más aún, a pesar de ese trato, vuelve a tener conflictos de asuntos bilaterales. Es decir, Trump no respeta una agenda, él vituperea contra los migrantes y contra el hecho de que el muro sería pagado por los mexicanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y Andrés Manuel López Obrador tiene que tener pies firmes en este sentido ante una visita con Donald Trump. Aunado a todo ello, bueno, pues hay algo muy interesante, que para el caso de Andrés Manuel López Obrador sería su primer viaje, no solo a Estados Unidos, sino al extranjero. Y la otra es que se le dejara solo, que el ministro Trudeau, ministro de Canadá, no viajara. Entonces, cuidado, aquí podría suceder muchas cosas y la diplomacia hay que observar y hay que observar a aquellos estudiosos de la misma. También es importante aclarar que si va a haber una reunión de jefes de Estado, pues tendría que tener todo un ceremonial más amplio para que tuviera realmente un impacto político, es decir, que no fuera por el TECMEC, que no fuera por agradecimiento, sino que tendría que reunir a las dos cámaras de ambos países para tener una agenda mucho más completa que justificara una reunión de Estado, de jefes de Estado. Otra es que tradicionalmente se ha llevado a cabo que los presidentes son hospedados en la Casa Blanca, es una tradición y bueno, es algo que la diplomacia ha conservado. También es importante señalar que si solo queda como una visita oficial, bueno, en una circunstancia de pandemia del COVID-19 y donde ambos países están viviendo un crecimiento de las circunstancias de confinamiento y de que el pueblo debe seguir en sus casas y que los contagios continúan creciendo, bueno, pues contradice un poco este sentido. También no hay beneficios claros para México. Ya lo señalaba yo anteriormente, o sea, con una carta, como Bernardo Sepúlveda Amor lo decía, una carta donde se le diera el agradecimiento, en donde se llevara a cabo una videoconferencia. Es decir, en final, podríamos señalar que más que beneficios afectaría negativamente al interés nacional. Y por si fuera poco, los mexicanos, tanto los que radicamos en México como los que están en Estados Unidos de manera legal o ilegal, no están de acuerdo con esta visita, dada la intensa campaña en contra de los mexicanos radicados en Estados Unidos. Y por si fuera poco, sigue con la tendencia muy clara de el muro y de construirlo y de separarnos. Incluso ha hecho declaraciones que el muro
evita el contagio de COVID-19. Es decir, hay que tener mucho cuidado y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, debe tomar fríamente una decisión de, si bien ir a Washington, hacerlo conocedor de las circunstancias de los contextos diplomáticos. Y creo yo que si el sentido tiene más de agradecimiento, pues incluso sería el momento de sacar el avión presidencial que nos ha costado tenerlo guardado y que hoy podría justificar para proteger, para garantizar la seguridad y sobre todo la integridad de nuestro presidente ante la pandemia. El avión presidencial podría retomar el vuelo. Y bueno, con eso quiero agradecerles de este video, de este sexto video de los martes, hoy junio 30 del 2020, en donde AMLO viajará a ver a Trump. Por su atención, muchas gracias. Recuerden, pueden buscarme como Maestro JC Luna. Hasta la próxima, el jueves.